Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí como cada domingo. Fíjate que tiene que transcurrir tiempo, yo siento, maestro, tú tienes mejor visión del asunto. ¿Qué arrojó o qué nos dejó el movimiento de 1967? Hoy inicia el periódico El Imparcial una serie de artículos en donde los protagonistas de aquel momento histórico para Sonora y el país, vísperas pues del movimiento del 68 allá en la capital de la República, ¿qué fue lo que lo provocó y qué fue lo que pudiera llegar a haber dejado de beneficio el asunto la discordia entre el gobierno, los universitarios y también entre el gobierno y las gentes del poder económico de la región? A mí me da la impresión de que antes del 67, que está en la celebración precisamente, ayer fue el día 50 años. Ayer se cumplieron 50 años de la entrada del ejército a la Universidad de Sonora, en 1973, 13 de mayo precisamente. Pues a mí me da la impresión de que antes del 67 los grupos del poder económico del Estado eran invitados a la capital de la República para pedirles permiso supuestamente, para notificarles a ellos antes que a los demás quién sería el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de Sonora. Y cuando lo llamaban, pues ya había consenso aquí de quién, ya habían palomeado en los grupos de poder quién tendría menos problemas para llegar a la gubernatura, ¿verdad? Sí, era un consenso que se formaba y se decidía al interior del grupo, dentro de un partido en ese sentido hegemónico en la vida política del país y obviamente de nuestro estado, ¿no? Alguien quería ya en el centro de la República que fuera presidente, de gobernador del estado, lo proponía y aquí decían no, en grupo cerrado. Y luego empezaba la puja, ¿no? Para llegar a un acuerdo, pues, o sea, también hay que pensar, a dejar a un lado la idea de que todo era una decisión directa. No, yo creo que el asunto entraba en un proceso de confrontación entre los grupos. Yo creo que se confrontaron los dos grupos fuertes económicos del sur y el del norte, que también era una pugna constante, siempre ha sido, y creo que continúa hasta ahora. Sí, mira. Burs y Beltrones, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Pero lo que sucede también aquí hay que don Javier Robinson Burs, el papá, también me decía, don Faustino, que era muy peligroso que llegara a la gubernatura. No llegó él, pero llegó su hijo. Siempre ha tenido fama, o tuvo fama don Javier en el sentido de su actitud respondona y amenazante a veces en el terreno de la vida política, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que también eran dos modelos que se estaban presentando. Era el modelo agroindustrial del sur del estado dominante, en el cual absorbía mucho del capital y los recursos públicos del estado, de los apoyos de la política económica, pero también un norte del estado que pues prácticamente de haber vivido de mucho de la actividad minera nada más tenía Cananea ya como sobreviviente de aquel viejo modelo y una conservadores, porque eran los ganaderos también los que trataban de ejercer hegemonía. Muy limitado el asunto, pero el Estado en su conjunto requería desde la perspectiva de quienes llevaban la dirección de la agricultura en Hermosillo, en Caborca, era muy conservadora también, con cultivos de aquellos tradicionales, el algodón, el trigo, y hasta hoy lo vemos ya desarrollado tecnológicamente en materia de productividad y en materia de generación de empleo también transformado. Empleada también para la agricultura, se ha cambiado mucho, pero además inició aquel proyecto en los 60 también, daba los primeros pasos del proyecto de industrialización vía maquiladoras que se empezó, que hoy es lo que más dinamizó y cambió la estructura de la vida social en la frontera, ¿no? Sí, fue precisamente en el gobierno que estaba terminando cuando inician las Motorolas, pues con la promoción que hizo el ingeniero Armando Coppins y Luis Encina Johnson. Exactamente. ¿No? Pues el movimiento que arrojó, pues que ahora no son este grupo, que ahora ya hay candidatos de oposición, que ahora tienen que intervenir más en la selección y luego ya en la votación también. El proceso democrático electoral cambió del 67 para acá, eso es un hecho. Y así coincide esta mañana en hacer declaraciones uno de los protagonistas ese participante fue del movimiento estudiantil del 67, Alfredo González Jiménez, que resultó herido a balas ahí. Exactamente, ayer platicaba con él en la Universidad de Sonora y sí, me mostró la herida de bala que tuvo. Es
es una bala que le atravesó de lado a lado el cuerpo. De suerte no le dio en la columna vertebral, sí le lastimó una parte, pero no llegó a dejarlo incapacitado. Y bueno, me hablaba del sufrimiento que le implicó tantos días o meses la recuperación de las heridas. Y los contragobiernistas se convirtieron luego en oficiales mayores y les llevaron, le dieron cartera en el sistema gubernamental, total que acabaron domesticados, se acabó el movimiento aquel puro. De los aguiluchos. De los aguiluchos. Bueno, muchos de ellos, no todos resultaron beneficiados, pero... Claro, lo que pasa es que también hay que entender que el movimiento del 67 no era ni como mucho, pues llegan a pensar un movimiento de izquierda, ni mucho menos. Era un movimiento, pues era alentado por el sector empresarial. La universidad quedó en medio de un conflicto de intereses empresariales. Y también le pasaron factura al gobernador de la época, Luis Encina Johnson, cuando fue rector primero de la universidad. Ahí sufrió la vida oscura de enfrentarse a un patronato que no lo dejaba avanzar como rector o que no le dejaba meter mano, pues todo lo controlaba el patronato de la universidad. Y lo primero que hizo al entrar al gobierno fue quitar el patronato, que era gente del sector empresarial, y cuando iba de salida le dijeron: aquí me la vas a pagar. Y se la pagaron. Sí, además... Le echaron a perder la salida del gobierno. Hay que recordar que también fue un experimento. Tuvo que cambiar hasta la fecha de entrega, no pudo entregarla a Faustino Félix. Sí, que bueno, él fue el famoso consejo universitario, que todavía me tocó incluso a mí conocer con mis compañeros como miembros del consejo, y que después cambia con la ley 4 de Beltrones, ¿verdad? Sí. Pero prácticamente esa ley fue clave porque, claro, incorporó a los universitarios en la toma de decisiones de su futuro y de lo que era la planeación de la Universidad de Sonora y de los planes de estudio, ¿verdad? Bien, era este movimiento del 67 que nos permite adentrarnos con el maestro Ismael Valencia Ortega, pero tú traes un trabajo ya especial para la radioescucha de Sí, fíjate, pues curiosamente, no sé qué tenga este mes de mayo, que siempre se presentan situaciones de ese tipo. Pues tú hablabas de la inseguridad que el día de ayer se presentó, lo que se sucede en Yécora, lo que señalamos de la Universidad de Sonora hace 50 años. Pero algo importante y que poco se sabe es que la Revolución Mexicana siempre la asociamos al 20 de noviembre, esta fecha festiva en la cual se recuerda el inicio de la Revolución Mexicana, pero poco se sabe del periodo en que, al menos en su fase maderista, concluyó la Revolución. Y en ese sentido me quiero me quiero asentar, es el mes de mayo, cómo vivieron los empresarios de Hermosillo, en la ciudad de Hermosillo, los días, el mes final, el mes de mayo, en el cual concluye la Revolución Mexicana. Es decir, cómo la fueron viviendo, porque siempre pensamos en las grandes batallas, en el momento culminante, pero poco sabemos cómo en este caso los empresarios lo viven. Y obviamente a veces nos sorprendería darnos cuenta de que pues, no necesariamente la revolución era un amotinamiento constante y permanente, sino al contrario, parecería que todavía en el mes de mayo, en los primeros días, en el mes de abril sobre todo, y luego en los primeros días del mes de mayo, se vive como un cierto relajamiento, ¿no? Con cierta zozobra, con cierta duda por las noticias, con ambigüedad que llegaban de lo que estaba pasando en el resto del estado de Sonora y del país. Pero en términos generales, como que todo el mundo buscaba dar la imagen de que aquí no pasaba mucho, de que aquí las cosas estaban tranquilas, y por los comentarios de correspondencia, pues cada quien hacía su vida cotidiana y sus negocios. La revolución termina en el mes de mayo de 1911. Y bueno, el año lo empiezan como siempre, ¿no? Saludando, mandando felicitaciones de Año Nuevo. Pero eso sí, los empresarios no dejaban de hacer sus negocios, pero además recordarle, a la par de extenderle sus buenos deseos de Año Nuevo, pues que tenían deudas pendientes y que había que pagarlas, ¿no? Eso no iba a cambiar
las cosas. No, pues está para que conste. Sí, y bueno, sabemos que en el mes de diciembre, en el mes de enero, pues ya se habían dado aquel conflicto de la insurrección de los Talamantes en la región de Zaguaripa. Y el otro cuestión, ¿no? Los empresarios seguían en el mes, durante ese mes, esos primeros meses del año, insistiendo en algo que era fundamental para ellos, es que les bajaran los impuestos. O sea, por allá podría haber todas las revueltas que quieras, como en el caso de los Talamantes, que fue clave además porque se dice que ahí inicia la Revolución Mexicana, es el primer evento bélico, armado, de enfrentamiento en Zaguaripa. En Zaguaripa, en Sonora inicia. Bueno, sí. porque le hablan la cuna de la Revolución Cananea. Claro, estamos hablando de 1906. Sigamos hablando de Sonora de la Revolución, pero quizás después del corte, porque aquí está Jesús Armando Benítez Morales en la operatividad que prevalecía en la época revolucionaria. Estaban agarrados del chongo supuestamente y aquí no trascendía nada, pasaba nada. Pero cambió de manos la riqueza. ¿Cómo eran, qué se sabía del potentado, de la potencial económica que podían tener, por ejemplo, los Elías Calles o los Pesqueira o acá Álvaro Obregón, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que lo que fueron los líderes, estos que se convirtieron en presidentes y formador de las nuevas instituciones revolucionarias, como Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta, en realidad pertenecían a un sector de clase media naciente que había generado el mismo establishment del porfiriato. Y bueno, lo que fue una forma de encontrar a través del espacio político cuáles eran por ahí las líneas en las cuales ellos podían encontrar las posibilidades de hacer sus propios negocios, de encontrar relaciones para desarrollar sus propios proyectos de vida en el sentido económico, ¿verdad? En los Pesqueira se hablaba de que les habían dado protección el sistema, el gobierno, porque no fue hasta la época de López Portillo cuando deciden entregar los Pesqueira a Cuchuta para que se convierta en ejido, pero ya fue cuando ya lo quisieron, cuando ya no valía la pena la vieja hacienda aquella, o no había ya gente con la vocación del campo, y entonces se la entregan al gobierno, por la cual seguramente les pagaron alguna buena suma, y lo convierten en ejido. Entonces decían que por allí entraba el armamento y que ahí hacían un punto de espera, hacían el clavo, pues la clavaban las municiones para luego darles salida rumbo al centro de la República, en la época revolucionaria. Sí, todo lo que es la región de Agua Prieta, por ahí es un lugar donde todo lo que eran las fronteras, pero en particular Agua Prieta y Naco, eran sitios estratégicos por donde entraba precisamente el pertrecho de guerra, el avituallamiento, pero además en el proceso de lo que fue la revolución en Sonora, la región por sus características geográficas era clave para poder desde lo que era la Sierra de la Púrica, Punta Cabral, de Los Ajos, para poder adentrarse, ir avanzando y ir aprendiendo a hacer revolución, a hacer ejército, a ser soldado, porque eran revolucionarios pero no sabían nada de eso, pues. Y era más ímpetu y voluntad que conocimiento de lo que eran las artes de la guerra. Entonces desde ahí se adentraban por todos el río Sonora, el río Moctezuma, y así fueron avanzando durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta que prácticamente llegan en el mes de mayo a las goteras de la ciudad de Hermosillo, sobre todo hasta Ures, después de muchas batallas de ganadas y perdidas, pero que fueron controlando territorio. El ejército federal era muy rígido, nada más vigilaba lo que eran las vías férreas y los centros mineros y la capital. Pero fuera de eso, era muy rígido y era escaso, era un ejército más de parada, de relucimiento, de fiesta, pues, que un ejército con todos los sistemas y dispositivos de seguridad. En ese sentido no tenían la capacidad de prevenir lo que estaba requiriendo por parte del Estado. No había capacidad de entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que quería y quiénes eran sus líderes. Sus líderes eran clase media, que había encontrado una relación con otro sector que había entrado en conflicto dentro de la oligarquía. Mucho se dice que las revoluciones empiezan cuando los mismos ricos se pelean, pero en este caso la clase media fue fundamental para aportar nuevas ideas de cómo construir
las instituciones del Estado revolucionario. Y si me das la oportunidad de platicarte, porque algo ya para concluir en este asunto es que José Camus, el dueño de la compañía ferretera que se llamaba por allá a principios del siglo XX, pues en su correspondencia, en el mes, sobre todo el 11 de mayo, parecería, como te digo, que no pasaba nada, se comunicaba con su hermana y sus padres que estaban en Los Ángeles, y les decía, bueno, que aquí estaba todo, que había inquietud política, pero que bueno, sí, se incrementaba el acecho sobre las aduanas fronterizas y los centros mineros, pero las noticias y los comentarios de lo que sucedía en el entorno de su casa y lo que sucedía en Hermosillo era muy curioso. Dice, pues que ahí le enviaba los saludos de los amigos, pero una nota muy curiosa, le dice, y te comunico que los perros están muy bien, los perros pupis que tenían, una raza, dice, estaban muy gordos y contentos y muy corredores, dice, pero una nota luctuosa. Se le habían muerto pericos que tenían en sus casas. Pero tal vez lo más importante es que le decía, bueno, aprende inglés porque estando ya en Los Ángeles es importante. Y ya van en camino varias familias como los Aguilar y demás, van en camino. Y esta es señal ya de que no se sentía segura la élite y que estaba empezando a buscar los caminos para huir a los temores, sobre todo de lo que podría significar una batalla, un combate ya, o los saqueos que se pudieran dar en la ciudad de Hermosillo. Él decía muy claramente ya para el día 12, decía que Hermosillo estaba horroroso, que no se habla de otra cosa más que de la revolución, y además está haciendo mucho calor, dice. En fin, era el cómo se veían las cosas. Pero ya para el día 12 señala algo importante. Ya sabían que había combates en Ciudad Juárez, que Madero, con Villa, La Cabeza y demás habían atacado el puerto fronterizo, de que en la Ciudad de México había una demostración social monstruo de 50,000 almas en el Zócalo, y que pedían la salida de Porfirio Díaz. De alguna manera sabían ya que las cosas estaban viniendo encima. Esto que ahorita les presento son prácticamente entre los 15 primeros días del mes de mayo de 1911. Todavía venían cosas más fuertes para Hermosillo, como iba a significar la negociación de la salida de las fuerzas porfiristas. Pero esa segunda parte, esa otra parte, ese desenlace de los días críticos de la revolución en Hermosillo, ¿qué te parece si lo dejamos para el domingo entrante? Para ver si la gente... Por episodios ahora, pues mira. No, pues es el chiste. Bueno, no te quiero dejar ir sin que me digas, a ver, qué tan bien traes el brazo, porque me dijeron que te habían mandado al bullpen para que estés listo para la lucha por el ser cronista de la ciudad de Hermosillo. Pues mira, a partir del día viernes que hice mi registro como candidato a cronista, pues empecé a recibir una gran cantidad de llamadas, de mensajes y de comentarios respecto de lo que estaba sucediendo, de cómo se estaban viendo las cosas. Obviamente mi respaldo son mucho de mi red de amigos de todos niveles, digamos, obviamente de la escuela, de exalumnos, maestros, amigos, pero también incluso de la clase política, de todos los partidos que me decían, bueno, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Ya se los he dicho y se los digo aquí para la campaña, ¿cómo te vamos a arreglar? Aquí le digo al radioescuchas, bueno, soy uno de los 4 candidatos a cronista de la ciudad. Los otros 3 candidatos brillantes también, historiadores, claro que algunos piensan que ya está amarrado el gallo y que la bendición está dada. ¿Cómo? ¿Quién suena? No, pues puede sonar Lagarde en un momento dado porque en todas las aventadas cae. Yo soy rector también de la universidad y ha sido aspirante para otros cargos similares al ser cronista de la ciudad de Hermosillo. Sí, pero sí, yo creo que nuestro gallo es Madero. Que gane,
Nomás Sí, que si ya se claro. lo van a llevar. Pues sí, pues. Se va a poner una friera refrigerada No, allá y no, va a olvidar no, aquí sí. la calefacción, el calor que le damos aquí. En la Mira, al caliente. margen de todo eso, tengan la seguridad Ay, 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 de ay, que yo ay. tengo soy historiador de vocación, ¿verdad? Y aquí voy a estar con pase lo que pase. Y recuerda, y algo que está claro para mí, esas son las condiciones de cómo se lanzó la convocatoria. Esas son las condiciones y bueno, con esas hay que jugar. Muchos dirían, debería ser de otra manera. Bueno, pues tal vez dentro de 5 años las cosas sean de otra manera. Es una sociedad muy cambiante. Están hablando de que ya ahora sí el cronista va a ser por sécula seculorum. No, ¿No? no. Hay una ley que marca que son de cada 5 años. Sí, ahora es porque en el reglamento establece que son cada 5 años. Y obviamente eso le implica que a un regidor le toca ser parte de una presidencia municipal y de otra. ¿No sería esta la primera ocasión en que no tuviéramos un compañero en la Sí. crónica de Hermosillo? José Rafael Aguirre hizo un brillante papel, solo que lo he comentado, él fue un investigador lírico con todas las barbas. Ahora ahí les echamos pues ese trompo al uña a los abocados a la elección del próximo cronista de la ciudad. Ismael, ya identificado plenamente con la audiencia de La Caliente, fue director del área de historia del Departamento de Historia de la Universidad de Sonora, con un papel muy destacado también ahí en la Sociedad Sonorense de Historia, con un cargo directivo durante algún tiempo, muy preocupado por el desarrollo de esa agrupación. Y pues maestro, es economista, pero la vocación la desarrolló y la materia también en el área de historia dentro de la Universidad de Sonora. Muchos amigos míos de estudiantes egresados de su materia, de su cátedra, le hacen reconocimiento. Con doctorado en esa, ¿qué más quieren pues? No pertenece a ningún partido. No tengo afiliación partidista. Exactamente. Ya. Y todos me Tengo mi quieren. declaración. Te deseamos mucha suerte. No, muchas Un gracias. reconocimiento a todos los participantes que ganen mejor. Debería de ponderarse. Que gane Ismael, no Bueno, creo. que gane Ismael, pero que deberá ponderarse cuando gane el que Yo gane, tengo por mis qué dudas. ganó. Yo tengo mis dudas, no, yo no le dije al profe Ismael, pero siempre que sacas un candidato nos va mal. Pues a mí me has tumbado 2 regidurías ya, por así. Pero con por toda la voluntad de que no la ganes, Dios guarde, no la dejes ganar. Y ahora sí, sin ser regidor, mira, todos, si puras malas notas me llegan ahí. No, si quiere que la gane o no, de los para afuera o no, sí, la verdad. Sí, porque Si le toca, que la gane. Si no le toque, al que gane, con ese vamos a estar y nos vamos a sumar. Somos institucionales, pues no podemos ser apasionados. Por el centro. No, Hay entonces- que ser objetivo. Exactamente, muy bien. Mucha suerte. No, Ismael. muchas gracias. gracias, adelante. 623 14 60 97 para que se vean. No te vayas, Ismael. No, aquí me quedo. 3 kilos de caguamanta, 6 litros de jugo, medio kilo.